Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en Buster y hoy acompañados de Luciana Alexandrini, que ella es psicóloga deportiva y bueno, le vamos a sacar el jugo. Pues ya se lo prometimos fuera de cámara que le vamos a preguntar un montón de cosas. ¿Y cómo andás, Luciana? Hola Lucas, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes y nada, re emocionada por charlar de todas estas cosas que, como vos dijiste, estuvimos hablando un poco fuera de cámara. Bueno, ahora la idea es que en esta charla le podamos ir contando a la gente un poco de qué se trata todo lo de la psicología, lo que es la mente en el deporte y fuera del deporte. ¿Y qué beneficios le puede traer a una persona al practicar algún deporte o Ujú. realizar alguna actividad física? Bien, qué buena pregunta. La verdad que esta es una de las cosas que a mí siempre me encanta decir cuando se pregunta esto puntualmente, es que yo tengo la idea de que cuando uno invierte en el deporte, practica una actividad o lo que sea, el deporte siempre devuelve. De alguna u otra forma, el deporte siempre te da algo a cambio, sea en calidad de salud, sea en amistades, en aprendizajes, en experiencias. Siempre que trabajo con algún consultante, para mí la mayor situación de orgullo desde el punto de vista profesional o a veces acompañando a alguien como persona, es ver que una persona agarra todas las herramientas que adquiere a través de la práctica deportiva y la empieza a utilizar en otras áreas de su vida. Entonces no es que solamente mejora en el deporte, sino también en la universidad, en el trabajo, en las relaciones con la familia. Entonces para mí el beneficio más grande es ese. Mientras uno más invierte, más recibe a cambio. Ni hablar desde el punto de vista de lo psicológico, los beneficios para la salud. Siempre se habla todo el tiempo la importancia de la actividad física para manejar el estrés, para bajar un poco la carga que por ahí llevamos todos los días en la espalda, para conectarse con otras cosas. Así que la lista de beneficios es larga. Genial, lo siento muy directo eso, porque en mi caso me pasó así. Mi crecimiento personal fue, de alguna manera, lo siento, sí, disparado por el deporte. Y, Ujú, y siempre hablamos de lo indivisible que somos como deportistas y como personas, que como ujú. mejoramos como persona, mejoramos como deportista y viceversa. Y me Sí. llevo esto muy valioso, que me gustó el término de invertir en el deporte de invertir, Ujú. que está bueno, me gusta mucho. Sí, en todo sentido de la palabra, ¿no? O sea, no solamente en tiempo, pero a veces, muchas veces uno pone mucha plata, deja cosas de lado, tiempo que por ahí uno no pudo estar con la familia o con amigos. Entonces son muchos los sacrificios que a veces uno hace para poder practicar un deporte o una disciplina, seguro. A la hora, cuando ya estamos en un nivel competitivo, que estamos preparándonos en algún deporte, disfrutando de Ujú. estos beneficios de invertirle el tiempo, eh, ¿qué factores psicológicos influyen positiva y negativamente a la hora de una competencia o de disputar algún tipo de encuentro? Bien, la verdad que es una pregunta por ahí difícil de responder porque son muchos, ¿sí? Creo que principalmente algo que todos los deportistas van a poder decir sí, sí, es verdad, es la confianza. Yo siempre opino de que una persona con un nivel de confianza elevado, por ahí tiene posibilidades de ganarle a un contrincante que técnicamente puede estar superior o puede estar a un nivel superior, pero que tiene menos confianza. Entonces ya ahí hablamos de un aspecto psicológico que te marca significativamente la capacidad de rendir en el deporte. También tenés otras cosas como la capacidad de concentrarte, de dirigir tu atención, de hacerle frente a la adversidad, que es lo que le pasa a una persona cuando en una situación competitiva, donde hay muchas cosas que se están jugando, cuando comete un error. ¿Qué hace la persona? ¿Le puede hacer frente? ¿Puede superar y retomar o se cae? La definición del fracaso de cada uno, ¿no? Creo que esas son todas cosas que influyen al final del día en la capacidad de rendir. La ética de trabajo, los niveles de compromiso, cómo es que uno gestiona la motivación.
uno cuando practica un deporte de manera constante, con un plan de trabajo y con objetivos muy específicos, la motivación no siempre está. Sube y baja, hay buenos momentos y hay momentos que cuestan más, pero no es que uno todo el tiempo tiene ganas de ir a entrenar. De hecho, cuando uno entrena, una de las cosas que nosotros decimos es que si bien disfrutar es sumamente importante, entrenar no siempre tiene que ser divertido, porque se supone que uno va a trabajar cosas que uno no domina, porque justamente necesita mejorar. Entonces, constantemente te encontrás en situaciones de frustración porque hay algo que no te sale. Entonces, manejar esos niveles de motivación, de tener ganas de ir a entrenar, ser constante, es sumamente difícil. Y ahí entra mucho también el compromiso. Cuando no está la motivación, está la disciplina, que es lo que nos mantiene consistentes. Excelente, excelente. Y luego, ¿cómo me puede ayudar como deportista un psicólogo deportivo, digamos? Hablando justamente de todo esto en el marco, ¿qué herramientas o qué cosas, cómo es una sesión, un trabajo de una psicóloga deportiva con un deportista? Bien, buenísimo. Creo que hay dos formas. Algo está olvidada antes de entrar en más detalles sobre la pregunta, de cómo es que alguien llega a consulta. ¿Sí? Yo lo divido como en dos partes. Por un lado, alguien puede entrar a consulta de manera proactiva o preventiva. Tenés una persona que por ahí tiene un objetivo bastante alto, o sea, entrar a una selección nacional, competir en alguna instancia internacional, algún objetivo que hace que esta persona diga, bueno, el trabajo que tengo que encarar tiene que ser completo, ¿sí? Por ahí no solamente técnico, pero sino también me va a hacer falta un preparador físico, me va a hacer falta mi entrenador técnico, me va a hacer falta un coach de rendimiento o un psicólogo deportivo que me ayude desde la parte psicológica y tratar de hacer como un trabajo en equipo, aún o inclusive más todavía en deportes individuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros nos conocemos a través de la arquería. Por más que la arquería sea un deporte individual, el trabajo que se hace de trasfondo es sumamente en equipo. ¿Qué pasa? Lamentablemente, en Argentina vemos mucho que hay una dificultad en cuanto al acceso a recursos y muchas veces le ponemos las expectativas a que un entrenador técnico pueda satisfacer todas estas necesidades, que también sea de coach mental, que también sea preparador físico, o sea, queremos que el entrenador haga todo. Bien. Y la verdad que mientras más escalamos el nivel y más se complejiza la práctica deportiva, la realidad es que el conocimiento específico cada vez es más importante. ¿Sí? Como vos decís, los niveles de presión empiezan a ser distintos, más altos, más exigentes, y eso implica un montón de cosas. Entonces ahí es donde el psicólogo deportivo puede entrar y acompañar desde su área específica a que esta persona, este deportista, pueda lograr sus objetivos. Eso de una manera proactiva, preventiva, que si te soy sincera, es el menor de los casos, ¿sí? Lo que suele pasar es que alguien llega a consulta de manera reactiva. Entonces, hay un problema, ya hay un fracaso, hay una frustración, y recién ahí, después de mucho tiempo de decir, no, 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 yo le voy a encontrar la vuelta por otro lado, o yo puedo, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, recién ahí llegan a consulta. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de la historia de cada deportista, de sus objetivos, también de su entorno, de cómo se encara el tema de la preparación psicológica. Creo que todavía hay mucho estigma en relación a lo que es el trabajo con un psicólogo, y creo que una de las diferencias más grandes que por ahí es bastante desconocida hoy en día es que el psicólogo deportivo trabaja sobre la salud, sobre agarrar una persona sana que está practicando un deporte y trabajar para que rinda en su máximo potencial. Tratar de maximizarse, de mejorar su rendimiento lo más posible. Distinto a una situación clínica donde por ahí una persona acude a consulta por una razón de enfermedad.
¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Está esta cuestión de no, el psicólogo es para los locos, es para cuando una persona tiene un problema, con lo cual es muy difícil para una persona, después tenés que aceptar, decir, sí, esto me hace falta. Sí, justamente eso de romper un poco con esos prejuicios, digamos, con esas ideas instaladas y saber la importancia que tiene hoy el entrenamiento mental para cualquier cosa, no solamente lo deportivo, como decíamos, siempre mejoramos como deportistas, mejoramos como personas y está buenísimo cuando lo empezamos a aplicar. Y la manera más fácil de verla es cuando resta, digamos, cuando te das cuenta que un factor mental está restando no solamente en el rendimiento, sino en el disfrute. Y un poco de eso viene la pregunta esta, que es un poco sensible, te decía también fuera de cámara, me parece que nosotros hoy como comunicadores, aparte de como deportistas, tener la oportunidad de llegar a gente, está bueno llevar este tipo de mensajes, y es cuando ¿qué podemos hacer como compañeros de un deportista, como técnicos o como familiar, cuando vemos que la gestión emocional en el deporte le está afectando a una persona en diferentes niveles, digamos? ¿Cuáles son los indicadores que podemos ver o qué podemos hacer en una situación cuando vemos que un deportista está pasando mal, digamos, está pasando mal por su autoexigencia, por los factores que sean, porque se pone metas que no las puede alcanzar o lo que sea? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué pasos podríamos seguir? Es muy difícil, la práctica deportiva es altamente emocional y a veces son tantas las presiones y tantas las cosas que se ponen en juego que uno realmente siente como una situación como un catástrofe cuando uno no se gana el cupo o no firma el contrato o no consigue los puntos que le hace falta. Hay como una pérdida por ahí de identidad y de valor como persona que es sumamente difícil de afrontar. Creo que una de las cosas que cualquier familiar o amigo puede hacer es hacer el llamado a la atención antes que nada, porque lamentablemente a veces se ve que todos notan de que hay algo que está mal, por ahí no se puede poner en palabras, por ahí uno no puede especificar exactamente qué es lo que está pasando, uno simplemente sabe de que hay algo que no está bien, pero no dice nada. Por ahí acudir a las personas más cercanas al deportista, sea el entrenador, un familiar, para alertar de la situación y que estas personas también puedan entrar en contacto con los profesionales indicados en caso de ser necesario. Cuando por ahí, no sé, vos entrenás siempre con un compañero que es súper comprometido, que es muy consistente y de repente ves que empieza a faltar constantemente, cuando lo ves tiene un estado de ánimo muy atípico, cuando vos ves cualquier cosa que a vos no te cierra, o por ahí a veces te lo dicen, como que ya no tengo ganas de practicar, pero no saben cómo salir o no saben qué otra cosa hacer, ¿sí? Siempre acompañar desde la amistad, desde la empatía, de la comprensión, es importante empatizar con la situación del deportista, pero hay veces donde eso no es suficiente. Entonces, obviamente suma, tiene que estar, pero ahí es donde hay un trabajo de equipo junto a los profesionales para poder entrar en contacto y ver, bueno, realmente cuál es la situación, ¿sí? Muchas veces las presiones vienen, en caso de los niños o los jóvenes o los adolescentes, vienen desde casa, ¿sí? Lamentablemente en lo que es el clima, por ejemplo, de fútbol, que últimamente se han hecho un montón de campañas, por suerte, para tratar de trabajar con los padres y con la comunidad para que aporten de manera positiva al ambiente y al entorno competitivo. Muchas veces la situación en casa o con las personas cercanas al deportista suelen ser la fuente de la presión. Por ahí son los mismos padres que generan esa presión, por ahí a veces son los mismos entrenadores, son los puntos que se supone que tienen que sostener al deportista, lo que en algunos casos están generando esa misma presión o ese mismo malestar.
Entonces, una de las cosas que podemos hacer como compañeros, como amigos, como personas, cuando vemos que alguien le está pasando mal, es ayudar a esta persona a entrar en contacto con alguien que pueda charlar, que pueda evaluar cuál es la situación de esa persona, si estamos parados desde la salud, si estamos parados desde la enfermedad, qué es lo que podemos hacer para que esta persona encuentre las herramientas que le sea necesario para hacerle frente a esta situación. Sí, nosotros siempre hablamos de la importancia de todo lo que están involucrados en el contacto Seguro. directo con el deporte, de tener las herramientas para eso. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, el otro día fuimos a hacer, este es un ejemplo sencillo y que de paso, usando esto que te decía tener la oportunidad de comunicar y llevar mensajes, hicimos el curso de la Cruz Roja de primeros auxilios. Uh-huh. Y te das cuenta de que a veces, muchas veces tenemos miedo por una falta de herramienta, digamos, no sabemos qué hacer en una determinada situación y entonces ahí es como que te aparece el miedo. Y cuando más herramientas tenés, te das cuenta que sos mucho más capaz de reaccionar, de apoyar, de ayudar. Entonces, el acompañamiento de los instructores, de los mismos deportistas, de los clubes en sí, a formarse y a tener nuevas herramientas, seguro hacen que sea más fácil el acompañamiento y la detección temprana de cuando algún deportista necesita asistencia. ¿Qué conclusión me daría Luciana hoy acerca de alguien que está comenzando? ¿Qué mensaje le podemos llevar a alguien que está comenzando en el deporte o que ya está instalado en el deporte acerca de lo que es ser consciente de las emociones, ser consciente de sí mismo y fuera del entrenamiento tradicional que venimos de antes, decir, bueno, esto hay que hacer gimnasio y entrenar muchas horas y solamente esto y es lo único que importa para ganar? En cuanto a esa parte que recién ahora se está empezando a explorar un poco más, que es el entrenamiento de la mente, ¿cuál es tu mensaje para los que nos están viendo? El trabajo con las emociones es la base, es extremadamente central, es fundamental y sumamente necesario, especialmente mientras uno más avanza en el nivel y en la práctica deportiva, poder manejar las emociones, la frustración, la ansiedad, la presión, las exigencias, pasa a ser totalmente necesario y te hace la diferencia entre poder seguir disfrutando y creciendo en el deporte o posiblemente abandonar. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen que son el 5% de los deportistas los que dominan todos los deportes. O sea, son siempre las mismas personas las que ganan en las instancias competitivas, ¿sí? Y como vos dijiste, los que llegan a esos niveles realmente son los menos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estas personas? Es la capacidad de lidiar con sus emociones. Por ahí está esta idea de decir, bueno, no, tengo que estar totalmente frío, tengo que usar la razón, separarme de las emociones, y nos damos cuenta que la práctica deportiva, por su naturaleza, nos obliga a sentir. Y son altos y son bajos constantes. Y de no poder manejar esos altos y bajos, nos perdemos de la oportunidad de realmente llegar a un rendimiento que sea óptimo. Atándolo un poco con lo que vos decías, que me parece sumamente importante, el miedo está a la base de un montón de cosas en la práctica deportiva. El miedo a cometer errores, el miedo a fracasar, el miedo a qué es lo que van a decir los demás de mí si esto no me sale. Entonces, de no poder gestionar ese miedo y qué es lo que pasa o esas creencias limitantes que uno tiene, toda la energía que vos tengas como deportista va a ser consumida por eso. Y es menos energía y menos recurso que vos tenés para direccionarlo a lo que realmente te hace falta, tu trabajo, tu proceso, tu técnica, tu habilidad, lo que sea, ¿sí? Entonces es algo que hay que incorporar, no se puede evitar, mientras más lo queremos evitar, más complicado es. Y yo siempre con los chicos tenemos una frase que es muy común, hay que aprender a sentirse cómodo con la incomodidad. Uno va a sentir ansiedad, uno va a sentir frustración y hay que encontrar la forma de canalizar estas emociones de manera que aporte al crecimiento, que sea constructivo. Sí,
Nosotros consideramos que es súper importante el trabajar en esto. Hay una herramienta súper valiosa que me traje de cuando nos encontramos en esa capacitación, que es el tema de la Ujú. planificación. Mm, Cuánto aporta al tener claro cuáles son los objetivos y al tener plasmado, digamos, en una idea cuáles son tus objetivos reales, te das cuenta de cuáles son los factores externos, que si bueno, uno tiene miedo a perder y decís, bueno, pero mi objetivo real es tal vez tener mi mejor rendimiento o es a largo exacto, plazo, entonces no, ¿cómo desaparecen solo con el solo hecho de empezar a planificar su trayectoria deportiva, digamos, del año exacto. y a más largo plazo también? Una de las primeras cosas, disculpa que te interrumpa, No, no, para que no se me pase. estás para eso, está... Una de las primeras cosas que hacemos en el trabajo con todas las personas que consultan es diferenciar lo que es el rendimiento y el resultado. Porque las personas constantemente se miden en función a sus resultados, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas es decir, bueno, ¿qué es el resultado y qué es el rendimiento? El rendimiento es todo lo que vos puedes controlar, todo lo que está dentro de tu control. Lo que entrenás, tus objetivos, en el caso de arquería, tu volumen de flecha, si pudiste llegar a las posiciones correctas o hacer los movimientos necesarios. El proceso en sí es lo que está dentro de tu control. El resultado es la suma de tu rendimiento más todas las cuestiones externas que uno no puede controlar. Como para que quede claro, en arquería fuiste a un torneo, tuviste un rendimiento excelente en que pudiste utilizar tus técnicas mentales, o sea, pudiste utilizar la respiración, pudiste dirigir tu foco atencional, tu técnica estuvo bien, pero hubo un viento que te llevó las flechas a todos lados. O el resultado bajó. Pero vos te podés ir contento de que fuiste, hiciste tu rutina, te mantuviste concentrado en lo que tenías que hacer. Entonces está la posibilidad, y que es lo que deberíamos apuntar a hacer, es evaluarnos en función a un rendimiento, a un proceso, y no a un resultado que muchas veces está fuera de nuestro control. Por ahí fuiste y tuviste tu mejor resultado, digamos, hiciste tu personal best, pero al final del día te diste cuenta que quedaste de mitad de tabla para abajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a sentir frustrado, decepcionado, angustiado porque quedaste abajo en la tabla de ranking? No, no tiene sentido, ¿sí? Pero muchas veces simplemente no sabemos en qué hacer foco, en qué hacer hincapié. En este caso, los procesos y el rendimiento, que esencialmente es lo único que podemos controlar. Sí, tenemos esa cultura de que el resultado siempre está en, a ver, cuántas medallas trajiste o cómo saliste, quién ganó el Ujú, resultadista, y no en esos pequeños procesos. Yo, una de las cuestiones personales que tengo, y te quería hacer una pregunta acerca de eso, es de ujú, que dentro de uno de los objetivos, cuando me planteo objetivos a la hora de competir, que pueden ser puntajes o qué cosas no hacer, una de esas es cuánto me divertí, cuán relajado estuve en una exacto, situación. ¿Qué tanto exacto. tiene esto de realmente debemos divertirnos cuando hacemos, competimos? El 100%, el disfrute es el pegamento de todo. Vos podés ser excelente tirador, tener excelente técnica, por ahí mentalmente también estás muy afilado, muy concentrado, podés situarte en el presente, podés tener todo alineado, pero si uno no está disfrutando, ¿sí? Es muy difícil llegar a un estado donde realmente está en tu estado óptimo. El disfrute es todo, ¿sí? En relación a disculpa, me voy a silenciar sí, el celular, perdón. Una de las cosas que vos preguntabas de decir, bueno, ¿qué puedo hacer como compañero, como instructor, como familiar para acompañar al deportista? Uno de los hábitos que nosotros tenemos, que se escucha todo el tiempo y te vas a dar cuenta, es acercarse a una persona y decirle, ah, ¿cómo te fue? Y la persona automáticamente te responde en función a su resultado. Ah, no, esta flecha la tiré re mal y te empieza a contar todo lo que hizo mal en la competencia.
Entonces vos entraste con la pregunta de cómo te fue y la persona se enganchó en todo lo que hizo mal, en que no le está yendo como le hubiera gustado, en que no hizo los puntos que le hubiera gustado, ¿sí? Entonces una de las cosas que podemos hacer es cambiar el diálogo. Entonces la pregunta importante no es más cómo te fue, preguntando, porque hay también mucha cizaña en la línea de tiro, en las competencias, de estar atento a qué es lo que está haciendo el otro, no le estoy ganando, no le estoy ganando, pero cambiar la conversación, ¿sí? Che, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo vivenciaste el torneo? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta instancia competitiva? Entonces ahora el diálogo pasa a ser constructivo para ambos y los dos están aprendiendo de esa instancia. Le estás ayudando a esa persona a hacer foco en su proceso. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? ¿Sí? ¿Qué fue lo más valioso? ¿Qué parte fue la que más disfrutaste? ¿Cuál es la que más te costó? ¿Qué vas a querer hacer mejor la próxima vez? Entonces, la misma forma que nosotros nos acercamos a ese diálogo, a esa conversación, le va a ayudar un montón a esa persona a procesar su experiencia y también a nosotros, porque seguramente nosotros vamos a tener cosas que aprender de eso. Seguro. Eso es otro factor psicológico súper interesante, que es el estar con la cabeza abierta a saber que siempre, todos los días podemos aprender algo nuevo. Todos los días podemos ser una versión mejor de nosotros y eso nos abre posibilidades en lugar de cerrarlas. Y es maravilloso cuando podemos lograr eso. Totalmente de acuerdo. Lu, tengo millones de preguntas más para hacerte y te estrujaría un rato más, pero entiendo que también tenés tus obligaciones y seguro que me vas a dar otra oportunidad de preguntarte por otras cosas más adelante y ya te hago dejar el compromiso acá grabado para que tengamos otro encuentro y poder hacerte muchas más preguntas que son súper valiosas para todos. Por supuesto, para mí siempre un gusto. Estamos en contacto, sea por mensaje, sea otra charla de estas, como sea, la verdad que siempre nos suma a todos poder tener estas conversaciones. Vamos a estar visitándote pronto por allá, seguro. Mejor, ya buenísimo. tenemos a la secretaria trabajando en un próximo encuentro para ir a Perfecto. aprender más. Lu, vamos a dejar todos tus contactos abajo de este video para que la gente que se quiera contactar con vos te pueda llegar directamente, hacerte la consulta en tus redes o a los medios que vos dispongas y, por qué no, comenzar algún trabajo para trabajar justamente todo esto que le va a aportar muchísimo a su disfrute en primera instancia y a su rendimiento deportivo por consecuencia de eso, ¿no? Perfecto, se agradece, Lucas. Gracias, Lu, un abrazo muy grande.